Bien, mis amados hermanos, vamos ahora a disertar sobre la palabra de Dios unos cuantos minutos y el título que tenemos a esta mañana es Piedad de consumo. Vamos a leer el Nuevo Testamento en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 31 y 32, y dice así: No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Producción. La revolución industrial del siglo XVIII y XIX impactó profundamente el mercado europeo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, el Japón y China experimentaron un desarrollo industrial asombroso. En el siglo XX y en el siglo XXI, estas naciones, junto con el mercado común europeo, han expandido sorprendentemente sus mercados al nivel mundial. Y para que sus productos sean comercializados y adquiridos, han creado, por medio de una propaganda agresiva, la mercadotecnia y el marketing, una sociedad de consumo, la cual es lograr que las personas adquieran una mentalidad consumista de los productos del mercado. Miremos lo que dice la palabra de Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La mentalidad de las personas mundanas es consumista. Buscan solamente las cosas materiales de este mundo, afanan, luchan, se estresan cuando no las obtienen, porque no tienen una perspectiva espiritual en su mente, no tienen sed de la palabra de Dios. Miremos lo que dice el Señor Jesús en Juan 7, 38 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido glorificado. Entonces miramos pues que la gente del mundo anda afanada tras las cosas materiales, porque no tiene sed espiritual. Como dice el Señor, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior van a correr ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo que se recibe cuando se obedece el Evangelio a la hora del bautismo. Miremos que no tienen el amor de la verdad para ser salvos. Como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miramos pues que no tienen amor a la verdad, no tienen iniciativa, no buscan a Dios, solamente están pensando en el confort, en las cosas materiales de este mundo, y así de esa manera se pierden. Y miremos que se encuentran muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice así la palabra de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miramos entonces que el mundo anda tras la corriente, ¿verdad? De este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo, ¿verdad?, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miramos entonces que para buscar a Dios se necesita tener sed espiritual, se necesita buscarle de corazón puro,
tener esa ansia espiritual. De lo contrario, te vas solamente siguiendo la corriente del mundo, del diablo, del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero a nosotros se nos manda a no afanarnos por las cosas de este mundo. Mateo 6:31 y dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Tenemos que trabajar sosegadamente con nuestras manos, sabiendo que el Señor suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Tengamos una actitud de sobriedad, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Y dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que tener una actitud de sobriedad, porque si no caemos en ansiedad, caemos en avaricia y el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que estar vigilantes constantemente, atentos para no caer en las garras del diablo por medio de la codicia. Tengamos contentamiento, como dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice así la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Miremos pues que tenemos que tener una actitud de contentamiento, ¿verdad? Contento con lo que tenemos ahora. Dice, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Miremos entonces lo que dijo Job cuando perdió todo, ¿verdad? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Estemos contentos con lo esencial en la vida. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miremos pues que las personas que andan con amor al dinero, afanados en este mundo, caen en tentación y lazo. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A nosotros se nos manda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6, versículo 33. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Verdad, hermano? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como la onda del mar, que van y vienen, porque cuando nosotros nos congregamos, nos estimulamos al amor fraternal, a las buenas obras, crecemos por medio de la palabra de Dios, por medio, ¿verdad?, de alabar, de glorificar el nombre del Señor, y así somos fortalecidos con el poder de la fuerza del Señor, porque estamos fieles, estamos unánimes, estamos creciendo en la gracia, en el conocimiento y siguiendo, ¿verdad?, el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, bondad, benignidad. Entonces, hermanos, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, lo cual también es adorar a Dios, ¿verdad?, en espíritu y en verdad. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. ¿Y cómo adoramos al Señor? Primeramente, cuando nosotros nos congregamos y cantamos alabanzas a Dios, ¿verdad?, cantando con gracia en nuestros corazones, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, nos estimulamos al amor fraternal, nos exhortamos los unos a los otros, cantando con gracia en nuestros corazones himnos y cánticos espirituales. También como dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Él sacrificios y alabanza, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre. También cuando nos congregamos, estudiamos la palabra de Dios y de esa manera crecemos en la gracia, en el conocimiento de nuestro Dios. Miremos lo que dijo el Señor cuando andaba en su ministerio en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. El verbo escudriñar es cavar hondo, buscar allá en el fondo un tesoro preciado. Así también nosotros debemos escudriñar, estudiar las santas Escrituras, ¿verdad? No dejando de congregarnos, para que así podamos crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios, siguiendo el ejemplo de Timoteo. Miremos 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, que dice, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Miremos pues que Timoteo estudió la Escritura desde su niñez. Nosotros debemos de escudriñarla, las Escrituras, el altar familiar en nuestro hogar, con nuestros hijos, para que ellos vayan desde la niñez fortaleciéndose en la vida espiritual, creciendo, para que cuando sean jovencitos, antes de llegar a la adolescencia, a los 12, a los 13 años, ellos estén obedeciendo, se estén bautizando. Y dice, instruye al niño en su carrera, y aunque fuere viejo, no se va a apartar, para que así sigan el camino de Dios juntamente con nosotros y todos nos podamos ir al cielo. Miremos que la Escritura nos instruye en justicia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es que nosotros también prediquemos el Evangelio, así como se le encomendó a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que da vida a los muertos en manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio a toda criatura, allá en la comunidad, en nuestro hogar, al papá si no se ha convertido, a la mamá, al hermano, a los sobrinos, al vecino, al compañero de trabajo, a los compañeros de estudios, porque dice en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se predica la palabra con la palabra y el testimonio. Miremos lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. También nosotros predicamos el Evangelio con un testimonio íntegro, cuando andamos apartados del mal, del engaño, de la mentira, de la hipocresía, de las inmoralidades, cuando andamos haciendo las cosas rectas, agradables al Señor, haciendo su voluntad agradable y perfecta. Entonces dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es hacer también la siembra generosa, sembrar con generosidad,
Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto os digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dar con un corazón alegre. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, con alegría, con sencillez de corazón, participando en la obra de Dios, en la propagación del Evangelio, ¿verdad? Ayudar a los necesitados, dar como Dios nos ha prosperado. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo lleguen no se recojan entonces ofrendas. Miremos, vamos a hacer a manera de conclusión un pequeño resumen de lo que hemos dicho. Hemos visto que la gente de este mundo tiene una mentalidad de consumo, solo se preocupa por las cosas materiales de este mundo. Hemos visto que no tienen una perspectiva espiritual, no tienen sed de la palabra de Dios, como el Señor Jesús dijo, ¿verdad? El que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Miramos entonces que no tienen, ¿verdad?, una perspectiva espiritual, no tienen el amor de la verdad para ser salvos, no buscan al Señor, piensan que solo las cosas del mundo son importantes y por eso están perdidos siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Por eso miramos que viven en ansiedades, en depresiones, en dolores, en angustia, porque para ellos no existe más que las cosas de este mundo y se enredan en los vicios, en el pecado, porque su vida es completamente vacía, sin ninguna perspectiva espiritual, sino solamente material, y no tienen el gozo ni la felicidad, porque la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en la paz y tranquilidad del alma. Están muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo. Pero a nosotros se nos manda a no afanarnos, a tener confianza en el Señor, a trabajar con paz, con tranquilidad, pensando que Él suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a las riquezas de su gloria. Y se nos dice a nosotros a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y todas estas cosas serán añadidas. Buscar el reino de Dios, no dejando de congregarnos, porque si no nos vamos enfriando, nos vamos haciendo mundanos, nos vamos apartando del Señor y vamos a caer en las garras del diablo. Nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, cantando con gracia en nuestros corazones himnos y cánticos espirituales, estudiando la palabra de Dios, como dijo el Señor en su ministerio terrenal. Escudriñen las escrituras, ¿verdad? Búsquenla, porque en ella, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Siguiendo el ejemplo de Timoteo, dice que la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Buscar el reino de Dios y su justicia es predicar el evangelio, tanto con la palabra como también con el ejemplo. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Predicar con la palabra y el ejemplo. Buscar el reino de Dios y su justicia es hacer la siembra generosa, sembrar con generosidad, con un corazón limpio y alegre y ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser fieles, siguiendo adelante, poniendo la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, apartarnos del mundo, de pecado, de contaminaciones, para cuando el Señor venga, nos diga: ven, buen siervo fiel,
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que el Señor nos guarde, nos bendiga y nos ayude a servirle y a serle fiel todos los días de nuestra peregrinación hasta que Él nos llame a su presencia. Que el Señor les bendiga a todos.